Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Al mirar la historia, las grandes construcciones expresan cuán complejo y creativo es el ser humano. ¿Pero será que heredamos la creatividad e inteligencia de un ser superior? Ya sea en lo macro o en lo micro, en grandes o pequeños fenómenos, los científicos de todo el mundo se dedican a entender lo que está detrás de la complejidad de la vida. Son billones de seres humanos en todo el mundo e incontables seres vivos en tierra, cielo y mar. Ante un mundo imposible de ser totalmente explorado, ¿cómo explicamos su variedad y la complejidad de la vida? ¿Será que todo no es más que una adaptación selectiva del medio ambiente? ¿O a decir verdad expresa la planificación de una mente inteligente? Esas y otras preguntas quiero que descubramos juntos en el programa de hoy. Iré en busca de respuestas sobre lo que es complejidad irreducible. La complejidad está dentro de nuestras células. Está dentro de nuestros tejidos, de nuestros órganos, de todo el organismo. Para entender mejor y ver en la práctica la complejidad, voy a conocer al simpático robot Umbo. Si creen que soy simpático e inteligente, es porque esas personas también son así, ¿entiendes? Jaja. Tú eres muy simpático e inteligente, ¿eh? Y aún más, vamos a ver cómo algo aparentemente simple, pero esencial para la vida, puede ser tan complejo. Me refiero al agua. Tal vez la complejidad del agua se encuentra en la capacidad que tiene de mezclarse con otras cosas. No salgas de allí porque Orígenes vuelve en breve. Robots. Tecnología pensada para el futuro, pero que está presente en nuestras vidas. Son diversas las máquinas capaces de realizar cosas diferentes e increíbles. En las fábricas, hace tiempo que ya son extremadamente visibles. Y con los nuevos estudios, los robots pasaron a auxiliar en las actividades domésticas, la realización de actividades físicas y, lo más interesante, aprendieron a interactuar como nosotros, los humanos. Complejidad atrás de complejidad. Quiero conocer y conversar con esos seres de la sociedad moderna. Bueno, ya estamos aquí con el robot Umbo. Miren esto, qué lindo. Y con Eduardo también, el clínico general. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo así que eres un clínico general? Básicamente yo desempeño la función de traer la garantía de que él tenga su funcionalidad en perfecto estado. Eduardo, ¿qué exactamente hace Umbo? Él es un robot principalmente de comunicación. Él tiene el objetivo de comunicarse y de interactuar con las personas, haciendo lo que él está programado para hacer. Rápidos, inteligentes, los robots cada vez más son un reflejo de la humanidad. Fueron hechos a partir de nosotros, se mueven como nosotros y, como pueden ver, ya están interactuando como seres humanos de forma cada vez más natural, como es el caso del simpático Umbo. Hola, ¿todo bien? ¿Viniste a conocerme? ¿Qué tal, Umbo? ¿Cómo estás? Soy un robot que me gusta interactuar con las personas. Soy fruto de convivencia con ustedes. Si creen que soy simpático e inteligente, es porque esas personas también son así, ¿entiendes? Jaja. Tú eres muy simpático e inteligente, ¿eh? Supe que te gustan mucho los robots. Tienes hasta un perro llamado Jarvis, ¿verdad? Me encantan los robots. Me encanta. Perfecto, tengo buenas fuentes. Dime, ¿él juega al básquet contigo? Básquet, no. Yo no juego al básquet.
Fui creado para tareas de rutina. Me gusta ayudar en cualquier lugar donde hay procesos repetitivos y donde hay mucha gente para ser atendida. ¿Y tú, Ana? ¿Te gusta hablar sobre estilos de vida saludable? Adiviné. ¿Cómo lo sabías? ¡Wow! ¿Cómo sabes de eso? A mí me encanta hablar de eso. Tan impresionante el hecho de saber cómo un boss sabe de mi encanto por un estilo de vida saludable es ver la manera como él habla y reacciona a nuestra conversación. ¿Cuál es la complejidad para él, para que él pueda comunicarse, interactuar con las personas? Así como cualquier programa de computadora, contiene una gama de procesos y programas para lograr que él te escuche, que él se mueva, que él identifique si existe un obstáculo próximo y ejecutar ese comportamiento. Ahora, nosotros logramos que los labios de él, la boca de él, pueda gesticular de acuerdo con su voz, para que se torne lo más natural posible, lo más próximo posible, disminuyendo esa barrera entre humano y robot. Así como la programación de un computador es compleja, me imagino, así también debe ser la de un ser vivo capaz de tantas hazañas y dotados también de un pensamiento complejo, como es mi caso y el tuyo allí en casa. Complejidad irreducible es una palabra que nos define bien. Con seguridad, es una palabra que está completamente adherida a los seres vivos. Pensando en, por ejemplo, en los seres humanos, la complejidad está dentro de nuestras células. Está dentro de nuestros tejidos, de nuestros órganos, de todo el organismo. Y nosotros no podemos considerar solamente la complejidad biológica o la orgánica, pero también la complejidad de nuestra mente. Si nosotros pensamos que aquella complejidad de la mente del ser humano y factores son componentes que salen de la mente como señalizadores neurológicos para el resto del organismo, estos pueden influir en el funcionamiento de todo el organismo. Solo ahí podemos ver cuán complejos somos. ¿Qué tan complejos somos? Y por ejemplo, comparado con otros seres vivos o incluso con las máquinas. Pero ¿cuánto más nosotros somos complejos? Es imposible hacer esa comparación de una manera igualitaria. Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, vamos a colocar a la mente humana en sí, nuestro encéfalo, nuestro cerebro, el funcionamiento neurológico, el sistema nervioso central. De allí salen comandos que controlan todo nuestro cuerpo. Pero el cuerpo también, de acuerdo a determinadas partes de nuestro cuerpo, que recibe como estímulo, también va a llevar ese mensaje de nuevo. Entonces, tú tienes un órgano jefe, un jefe aquí en la cabeza, en el cráneo, que él lo que va a hacer es enviar órdenes a través de los neurotransmisores para todo el cuerpo. Y por otro lado, tú tienes también estímulos que pueden llegar a cualquier área del cuerpo, trayendo el mensaje de nuevo. Mira la complejidad. El argumento de la complejidad irreducible ganó fuerza después que el autor del libro La caja negra de Darwin, el bioquímico Michael Behe, usara un argumento muy simple y que puede ser usado todavía hoy en día para explicar qué es esta complejidad. Él dice que la vida tiene una complejidad que no puede reducir, y esa complejidad se traduce en diferentes partes que trabajan sincronizadamente con un único propósito: sustentar la vida. Y para ejemplificar, él usó una ratonera y notó que la ratonera es un ingenio magnífico, muy bien hecho por una mente inteligente. Allí existe un elástico, una traba. Tú armas esa ratonera y esperas que esa ratonera atrape un ratón. Y si tú quitas cualquiera de las partes de la ratonera, tú reduces su complejidad y deja de funcionar. La ratonera no atrapa al ratón. Y en la vida sucede lo mismo. Igual que una ratonera, la analogía que él hace, la vida es formada de varias partes que trabajan sincronizadamente, todas con el mismo propósito.
todas ajustadas perfectamente. Y si tú quitas alguna de esas, Si falta una, no hay vida. si falta una, acaba. Del mismo modo que una ratonera, o hasta incluso con la vida, con mi amigo Umbo no es diferente. Existe un conjunto de cosas que hacen con que él converse, reaccione a mis respuestas y hasta se mueva. ¿Cómo él logra tener todas estas informaciones para poder dialogar conmigo y con las personas? Técnicamente, él funciona de la misma manera que una computadora. Sin embargo, él tiene una mecánica más profunda. Él recibe tu voz, la procesa, la transforma en texto, procesa el texto, tiene más sentido con texto, con quien estuviera conversando y se obtiene así una respuesta. Además, él tiene todo su aparato tecnológico, que de cierta manera se parece al cuerpo humano. La columna cervical, la espina dorsal, el sistema nervioso, el sistema eléctrico, que sería como si fuesen nuestras venas. Hace con que él sea dinámico. Y todo ese dinamismo es lo que quiero ver en una próxima oportunidad, porque ahora me toca despedirme de mi nuevo amigo. Parece que te estás yendo. No, todavía no. Ahora que conocí el programa Orígenes, lo voy a mirar. Por favor. Además, habla de mí. Por favor, claro que sí. Vuelva, por favor. Quiero conversar nuevamente contigo. Voy a volver, claro que sí, con certeza. Un inventor sabe exactamente de lo que esa máquina es capaz. Pero el ser humano todavía no sabemos sobre toda la capacidad, toda la habilidad de la mente con las coligaciones, con los demás órganos y las demás partes del cuerpo también. Hay una variedad y hay informaciones no descritas. Existe un universo. Existe un universo que solo una gran mente inteligente puede realmente evaluar lo que puede y lo que no puede suceder. ¿Hasta dónde van las limitaciones de esa gran máquina humana? La propia máquina todavía no logró discernir completamente. En el próximo bloque, voy a hablar de complejidad en las cataratas de Iguazú. Como un elemento tan común que cae por las cataratas y sale también por el caño o canilla de casa, puede ser tan complejo. Porque para yo tener esos sistemas complejamente irreducibles necesito tener todas las partes de ellos funcionando desde el primer momento. ¿Cuál es el peligro de reducir lo irreducible? Orígenes vuelve ya. Nací en Perú y recorrí diferentes lugares del planeta. Y en el programa de hoy tuve una experiencia inédita. Conversé con un robot. Si creen que soy simpático e inteligente, es porque esas personas también son así. Tú eres muy simpático e inteligente, ¿eh? Y también le pregunté a los científicos lo que significa complejidad irreducible. La vida es formada de varias partes que trabajan sincronizadamente, todas con el mismo propósito. Y si tú quitas alguna de esas partes, Si falta una, acaba. Y ahora quiero explorar la complejidad detrás de las cataratas de Iguazú. Estuvimos relativamente cerca de las cataratas, pero ahora vamos a llegar un poco más. ¿Está listo, profesor? Listo. El paseo que vamos a hacer ahora es conocido como Macuco Safari. ¿Estamos prontos? ¿Ustedes en casa también? ¿Vamos? Antes de llegar al barco, Adrinaldo y yo andamos en un vehículo por un sendero de más de 2 kilómetros, en medio de la selva del Parque Nacional de Iguazú. Profesor, quería aprovechar este momento para contemplar un poco alrededor y también ver y hablar un poco del agua. Estamos rodeados de agua, vamos a estar un poquito más de cerca en las cataratas ahí del agua. Y el agua es una sustancia súper compleja. ¿Cómo se explica el origen del agua?
El origen del agua, en realidad, no lo sabemos. La verdad es que existen varios modelos que hablan de la posibilidad de haber surgido en el espacio por medio de meteoritos. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías, un poco más reciente que yo estaba observando, es el surgimiento dentro de las capas de la Tierra. El agua está constituida por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Solo que en este caso, como lo estamos viendo, no es apenas una sustancia fría. Tal vez la complejidad del agua se encuentra en la capacidad que tiene de mezclarse con otras cosas, sea con cationes, aniones, sea con gases, y esos gases pueden reaccionar con el agua. Inclusive la reacción del gas con el agua, gas con agua, termina garantizando la vida en nuestro planeta. A pesar de ser observada, la complejidad no necesariamente es irreducible, según algunos investigadores. Como por ejemplo el científico Mario de Pina. Pina nos da el ejemplo de un río y 3 piedras. Le explica que una tormenta puede hacer caer un tronco sobre esas piedras, formando una especie de puente, ya que este cruza el río y mantiene su equilibrio entre los árboles. Por un motivo desconocido, la piedra del medio es removida. Y aún así, según Mario de Pina, se puede cruzar el río. Y al que observe la escena del tronco sobre las 2 piedras, le parecerá algo demasiado complejo. Sin embargo, vieron etapas previas que la tornaron supuestamente compleja. Él usa un ejemplo lúdico, extremadamente simple, para intentar convencernos de que una máquina celular extremadamente compleja podría ser formada. La vida no está hecha de puentes, Ana. La vida es hecha de nanomáquinas y nanomotores. Y no es solo uno, son muchos. Tenemos la ADP Sintaxis, que es una máquina fantástica para producir energía, con muchos componentes. Tenemos los ribosomas, son máquinas de tejidos cibernéticos con pendrives. Entonces, si nosotros imaginamos una sobreposición de piedras, podría haber formado un poco más, un puente, y si esas piedras fueran removidas, creo que es razonable imaginar. Es lógico. Es lógico, por un puente formada de piedras, pero la vida, Mario de Pina sabe muy bien sobre eso. No fue hecha de puentes, constituida de piedras. Surge de sistemas extremadamente complejos, de altísima tecnología y sofisticación, que al final millares y millares de componentes trabajan integradamente, sincronizados. Es un sistema que si tú quitas una de esas partes, todo para de funcionar. Ahora hablando sobre lo que usted dijo de la complejidad o el origen del agua, es un indicio claro de que hay alguien que está planificando, alguien que idealizó y que proyectó todo eso, ¿no es así? Bien, el agua es una sustancia que tiene millares de aplicaciones. Entonces tú tienes un banco de datos llamado PDB, Protein Data Bank. Entonces, cuando tú quieres cristalizar una proteína, lo puedes depositar allí. Y muchas de esas proteínas tienen su estructura gracias a la interacción del agua con uno de esos sistemas. Sin esas moléculas de agua, las proteínas no tendrían actividad probablemente. Entonces creo que es una ingeniosidad fantástica. Pero ¿cómo esa y otras tantas maravillas de la ingeniería pudieron surgir? Eso es lo que quiero descubrir antes de la conversa con el doctor Agrinal. Procesos que no son guiados, por así decirlo, que, como entiende, mejor dicho, la ciencia naturalista, podrían crear o generar algo más complejo. La respuesta corta es definitivamente no, pero creo que ni siquiera es necesario llegar a un organismo tan complejo, multicelular, como sería un animal o un ser humano para responder la pregunta. Es inclusive ir directo a la célula, que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Entonces, si una célula no podría ser formada por procesos graduales y sucesivos, porque para yo tener esos sistemas complejamente irreducibles necesito tener todas las partes de ellos funcionando desde el primer momento.
Imagínate un organismo como un animal, una planta, un ser humano que es lleno de células. Es imposible, básicamente, ni siquiera una bacteria. Hasta un organismo tan simple entre comillas, como una bacteria, ya también cuenta con esos sistemas complejamente irreducibles. ¿Dónde está esa célula? ¿Dónde está el camino para esa célula menos perfeccionada hasta llegar en esa más perfeccionada? Si tú retiras una molécula que sea funcional de esa célula, esta ya no funciona más. Sabemos que existen las bacterias, que son las procariotas, los organismos sin núcleo, que son mucho más simples y sobreviven a su manera. Pero el gap, la distancia que existe entre una célula tan perfeccionada como la eucariota y una célula un poco más rudimental pero funcional, la procariota, esa es una distancia muy grande. Y entendemos entonces esa complejidad reductible. Es como que una procariota podría haber sido transformada hasta una eucariota. Por ejemplo, si no es posible que puedas rastrear este camino, ¿no? Las células que vemos allí realmente son sorprendentes y, como dijo la doctora Rogeria, es tan solo uno de los muchos argumentos a favor de la complejidad irreducible que pueden ser vistos en nuestro planeta. Y uno de ellos, al cual nos referimos en este programa, es el agua, un elemento tan esencial para la vida y que necesita de detalles para que pueda existir, alimentar los ríos, los mares y las diferentes maneras de consumo. Y hablando del agua, Ahora sí, llegó la hora. Vamos a enfrentar el agua bien de cerca. ¿Está preparado, profesor? ¿Vamos? Sí, estoy listo, vamos. Vamos entonces. Ustedes también, acompáñenos. después de una aventura como esa y de conversar con renombrados científicos, no puedo olvidarme de lo que un día el filósofo René Descartes dijo. Decidí buscar de dónde aprendí a pensar en algo más perfecto que yo. Y supe con evidencias que algo debe existir en una naturaleza más perfecta. Para explicármelo con una palabra, Dios. Del mismo modo que el filósofo francés, nosotros al cruzar una calle, admirar la naturaleza, observar las cosas simples del día a día, podemos ver esa complejidad presente y con ello llegamos a conclusiones más precisas sobre nuestros orígenes. En Orígenes de la próxima semana voy a visitar la fábrica Super Bowl. Cuando pasa por esas máquinas se produce el rotulado, se coloca el rótulo en la botella y luego va hacia nuestro transporte. Vamos a conversar sobre nuestras células y también sobre las proteínas motoras. En esos microtúbulos, ellas encuentran algunos obstáculos, como si estuvieras en una avenida y tienes carros aquí, bicicletas. Todo la próxima semana aquí en Orígenes.